Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar entonces las clases de este cómputo 3. Y en este cómputo 3, pues vamos a hablar específicamente, vamos a desarrollar los temas de cavidad abdominal y por supuesto cavidad pélvica. Dentro de estos temas, pues vamos a desarrollar lo correspondiente a lo que comenzamos hoy, que es el abdomen. Vamos a hablar pues de la pared abdominal, cómo está constituida la pared abdominal. En futuras clases vamos a ver los contenidos, el contenido principalmente pues también de la cavidad abdominal y así pues de la cavidad pélvica. Hablaremos un poco acerca de lo relacionado con la pared, los defectos de la pared, lo que corresponde a las hernias, que es algo pues importante que conocerlo, aunque posiblemente sean temas ya de la materia de cirugía, materia de quinto año, pero pues para conocer los límites, para determinar las características de la pared abdominal, los puntos donde esta pared es frágil o es débil, por decir así. Entonces, por eso vamos a hablar acerca de, la, de las hernias. Además, pues es información que ustedes ya la vieron en los laboratorios prácticos, en el laboratorio práctico que tuvieron pues con el doctor Baldomero, donde hablaron pues de la pared abdominal. Pues de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar específicamente de orígenes e inserciones, características de los músculos que forman la pared abdominal. ¿Cómo está conformada la pared abdominal? ¿Cómo es? Tenemos una pared abdominal tanto anterolateral como una pared abdominal posterior. ¿Cómo se funde esta en la parte posterior a través de la fascia toracolumbar? Y la confluencia de estos músculos en la parte anterolateral, la confluencia de los músculos abdominales para formar pues una cubierta fuerte, una cubierta resistente que protege las vísceras abdominales. Pues de eso es lo que vamos a hablar pues en esta clase. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, pues comenzamos a hablar pues del abdomen. Eh, este es el bloque de temas, así se va a llamar, o sea, es abdomen. Pero lo que vamos a ver en este momento es la pared abdominal. ¿Cómo está constituida la pared abdominal? Pues el abdomen en sí pues es un contenedor, como dice ahí, flexible, dinámico, porque tiene mucho movimiento, movimiento que es permitido gracias a estos músculos que encontramos ahí, los músculos de la espina o músculos erectores de la espina que los tenemos en la parte posterior y por supuesto la flexibilidad que le permite la columna vertebral. Esto aunado a las inserciones que estos músculos hacen hacia la zona del tórax y también hacia la zona de la pelvis, que ya lo veremos más adelante. Aloja pues la mayor parte de los órganos del aparato digestivo y parte del aparato urogenital. Digamos que principalmente del aparato renal o del aparato urológico, ¿vea? Y parte del aparato genital. ¿Dónde se ubica? Situado entre el diafragma y, por supuesto, el estrecho superior de la pelvis. Es separado de la cavidad torácica por medio del músculo diafragma. Esto es lo que conocemos como el abdomen. Esto es la pared abdominal. La pared abdominal es completamente muscular, ¿verdad? Esto es la pared muscular. Y su contenido, pues que ya lo vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? Donde vamos a hablar de la cavidad abdominal, el contenido del abdomen. Comencemos hablando de la pared abdominal anterior o anterolateral. A mí me gusta decir anterolateral porque estos músculos no solo van a estar en la parte anterior, sino que también forman parte de las zonas laterales del abdomen o lo que conocemos como los flancos, ¿verdad? Donde se extiende desde el borde costal y la apófisis sifoide en la parte superior. ¿Hasta dónde llega? Hasta las crestas ilíacas, el pubis y por supuesto su sínfisis, ¿verdad? Eso es en la parte inferior. O sea que, ¿dónde se origina la parte abdominal anterior o la pared abdominal anterolateral? Borde costal, apófisis sifoides y ¿cómo se llama? Eso en la parte superior, ¿verdad?
Y el borde costal pues en toda la parte, tanto lateral como anterior y parte posterior. Forma una capa de tejidos continua, ojo con eso, hacen una, o sea, son músculos separados, ya vamos a ver que hay un transverso, que hay un oblicuo superior, mayor y menor, y hay unos músculos rectos abdominales, hay un músculo piramidal también por ahí. Entonces, vamos a ver que son músculos separados, o sea, son músculos individuales, pero hacen una amalgama, hacen una confluencia estos músculos y confieren la característica de poder decirles pared, ¿verdad? Entonces, dice una capa de tejidos continua, flexible, sobre la cara anterior y la cara lateral del abdomen. Y también pues le da la forma o conforma los límites del canal inguinal y también del ombligo. Ojo, el ombligo es el punto de referencia más importante que tenemos en el abdomen. ¿Cuáles son los músculos de la pared anterolateral del abdomen? Son 5. El músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen. Estos músculos están en orientación horizontal, o como dice ahí, o son planos. No se dice, no es que sean planos por su forma que son planos, sino que estamos hablando más que todo de la orientación de sus haces musculares. A eso se refieren bastante, aunque sí realmente son músculos planos, sí. Tenemos también un par de músculos verticales. ¿Cuáles son? El músculo recto del abdomen y el músculo piramidal. Este es el más pequeño de los músculos de la pared abdominal. Estos son los músculos de los que estamos hablando. Miren, estos son los rectos, estos que tenemos acá. Los músculos oblicuo interno, oblicuo externo, que la dirección de sus haces es característica. Los externos van hacia abajo, los internos van hacia arriba. Y al fondo tenemos el transverso, el músculo transverso del abdomen. El piramidal es un músculo que vamos a encontrar en esta zona de acá. Vea esta zona que está desde la sínfisis del pubis hacia la línea alba. Tiene como función pues tensar esto que se llama la línea alba, que ya vamos a ver cómo se conforma o cómo está formada y organizada pues la línea alba. Vea, permítanme. Sigamos. Hablemos de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Estos son los tres músculos planos, terminan en la cara. Vamos a hablar primero de los músculos horizontales o músculos planos. Estos terminan en la cara anterior en una aponeurosis laminar y fuerte. Esa aponeurosis es la que conocemos como la línea alba. Es donde estos músculos confluyen. O sea, tenemos un músculo, ¿cómo se llama? Transverso del abdomen, un oblicuo y un oblicuo interno, un oblicuo externo. Y estos músculos son uno a cada lado, pero estos confluyen al centro o se unen al centro, se entrecruzan al centro en una aponeurosis que es fuerte, como dice ahí. Eso es lo que conocemos como la línea alba. El entrecruce también de estos tres músculos conforman otra estructura que le da cierta cubierta al músculo recto abdominal, a un músculo vertical, y esto es lo que se conoce como la vaina de los rectos, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de esta vaina, pues como dice ahí, se encuentran los músculos verticales del abdomen, los rectos abdominales y por supuesto el piramidal. Ahora, la línea alba en sí es una estructura tendinosa, o sea que se parece a los tendones. Es una estructura tendinosa que recorre de manera descendente la línea media del abdomen. Esto va desde los, ¿cómo se llama? Desde la apófisis sifoide, ahí se origina la línea alba, y esta llega hasta la sínfisis del pubis. Ojo con eso, no es hasta el pubis, porque el pubis es un hueso, es a la sínfisis. La sínfisis del pubis es la articulación de los huesos púbicos. Entonces, hasta exactamente hasta la apófisis, perdón, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis, hasta ahí llega. Línea alba significa simplemente línea blanca. Eso significa línea blanca. En los pacientes
de tez blanca, pues a veces no se identifica muy bien. En los pacientes de tez morena, a veces tiende a visualizarse con un tono en la piel un poquito más oscuro, pero eso pues no. En sí el término línea alba es un término por el color del tejido, no por cómo se manifiesta en la piel. Comencemos hablando por el músculo oblicuo externo. Veamos su orientación. Músculo oblicuo externo. ¿Dónde se origina? Se origina en la superficie externa y en los bordes inferiores de las últimas 8 costillas. O sea que nos agarra no, ¿verdad? Sino que están incluidas las flotantes, están incluidas parte de las falsas, ¿verdad? Solo ahí ya tenemos ¿cómo se llama? 5 costillas y parte de las verdaderas. Entonces ahí se origina el músculo oblicuo externo, en los bordes externos e inferiores de las últimas 8 costillas. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la línea alba, o sea, tiene una inserción hacia adelante en la línea alba. También se inserta en el tubérculo del pubis y en la mitad anterior de la cresta ilíaca. Esas son las inserciones. Como dice ahí, mediante la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que ayuda a formar la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen y la línea alba. O sea, este músculo ayuda a conformar la línea alba y también la vaina de los rectos. ¿Cuál es su función? Mantener la presión de la cavidad intraabdominal y flexionar la flexión lateral del tronco. Cuando se hacen movimientos laterales, los que van al gimnasio, pues esos movimientos hacia los lados es fortaleciendo la pared abdominal, específicamente los músculos oblicuos externos. Ayuda a mantener la presión de la cavidad intraabdominal, o sea, a mantenerla en condiciones normales. Cuando sentimos una presión en el abdomen, posiblemente por un colon inflamado, vea, una colitis o una enteritis, el intestino delgado pues inflamado, esa presión que sentimos, ese dolor que llegamos a sentir, es porque estos músculos no le permiten ensancharse, o sea, no le permiten, le impiden el estiramiento. Entonces, ellos ayudan a mantener estas estructuras, por decirlo así, dentro de sus límites normales o en una ubicación constante. Para eso sirve, o eso se refiere cuando hablamos de la presión intraabdominal. Orígenes, aquí están los orígenes de los que hablábamos, las últimas 8 costillas, y se inserta lástima aquí no me salió ya bien la imagen, se inserta en la sínfisis, se inserta en el pubis, en el tubérculo del pubis, una parte en la línea alba, como decíamos, y en la cresta ilíaca. Según esta diapositiva, también se inserta en el ligamento inguinal, y es lógico. El ligamento inguinal se origina en la espina ilíaca antero superior. El músculo oblicuo externo pues tiende a incluir parte, o digamos el primer tercio del ligamento inguinal. Así que tomémoslo como origen e inserciones estas como buenos. Así vemos el oblicuo, ¿verdad? Cómo se ve el oblicuo hacia abajo. Cómo hace la aponeurosis del oblicuo y cómo ayuda a conformar la línea alba. Esta aponeurosis es la que ayuda a envolver a los músculos rectos en lo que conocemos como la vaina de los rectos. Sigamos. Irrigación e inervación. La irrigación, ustedes van a ver que todos estos músculos tienen la misma irrigación o muy similar. Pero póngale cuidado, hay algunas variantes. Músculo oblicuo externo. Ramas de la arteria intercostal anteriores, arterias epigástricas superior, arterias epigástricas inferiores, arterias circunflejas superficiales y profundas, arterias lumbares. ¿Quién lo inerva? Ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal. Hablemos del músculo oblicuo interno. Ya vemos que la dirección de sus fibras pues es diferente. Aquí pues ya cambia la orientación de las fibras, ya es muy diferente. ¿Dónde se origina?
Se origina en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Ojo, 2/3 laterales del ligamento inguinal. En los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca. Y también en la fascia toracolumbar. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La fascia toracolumbar está en la parte posterior. Ahora, ¿dónde se inserta? Se inserta en el borde inferior de las 3 a 4 últimas costillas. Ahí se inserta él, en las 3 a 4 últimas costillas. Se inserta también en la línea alba. Y también en la línea pectínea, ¿verdad? Que es parte del hueso púbico. Luego, de los huesos coxales, perdón. Luego tenemos que su función es también mantener la presión intraabdominal y la flexión del tronco. Función similar a la que encontramos en el músculo oblicuo externo. Ahora, hay que tener muy en cuenta que el ligamento inguinal que encontramos acá es principalmente una aponeurosis del oblicuo externo. Ojo con eso. Cuando hablábamos que se originaba ahí, a veces es un poco redundante, porque dice que el músculo oblicuo externo tiende a insertarse en el ligamento inguinal. Lo acabamos de ver ahí atrás, y ahorita porque lo veo la imagen me acuerdo. Aunque la aponeurosis, mejor me regreso a la diapositiva para que no me esté saliendo del tema. Este es el músculo oblicuo externo. La aponeurosis, esta aponeurosis ayuda a conformar el ligamento inguinal. Por eso es que a veces es controversial decir que se inserta ahí, si él es que lo origina. Pero así se va a manejar, porque hay haces de fibras musculares, no en sí aponeurosis, que llega hasta el ligamento inguinal, principalmente en el labio externo de la cresta ilíaca o el borde superior de la cresta ilíaca, antero superior de la cresta ilíaca. Ahí llegan haces, pero también llegan haces al ligamento inguinal. Por eso es que aclaro esa situación. Entonces, el músculo oblicuo interno pues tiene una función similar a la que vimos en el músculo oblicuo externo. Sigamos. Origen: ligamento inguinal, cresta ilíaca y fascia toracolumbar. Inserción: en la línea alba, en la línea pectínea y en las 3 últimas costillas. Es el músculo oblicuo interno, este que estamos viendo acá, ¿verdad? Este que vemos acá. Sigamos. Y aquí vemos las cómo son. Por eso vean esto. Aunque pareciera que no es parte del oblicuo, siempre es parte del músculo. Todas estas son fibras, y estas son fibras también del oblicuo. Se puede pensar que son otras, pero no. Aquí lo vemos, porque es que hablamos, porque vienen así las fibras. Allá solo es un esquema, pero aquí lo entendemos muy bien, cómo está distribuido. Y también ayuda a conformar, a través de con su aponeurosis, ayuda a conformar pues a la línea alba y por supuesto pues a la vaina de los rectos. ¿Cómo está la irrigación? Si ustedes ven similares, son similares, todas son similares, pero busquen las diferencias, que esas pueden ser las preguntas de examen. Músculo transverso abdominal. Este es el músculo transverso. Este es un músculo completamente horizontal. Aquellos, digamos, que tienen, les decimos planos horizontales porque se parece la dirección de la fibra. Pero realmente son direcciones diagonales, ¿verdad? O en ángulo. ¿Dónde se origina el músculo transverso del abdomen? Perdón, aquí está. El músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen se origina en el tercio lateral del ligamento inguinal y en la fascia ilíaca, donde se origina también en los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. Este es más posterior. En la fascia toracolumbar y en las últimas 6 cartílagos costales. Ahí se origina el músculo transverso del abdomen, donde se inserta en la línea alba, como vemos acá, y también en la línea pectínea. ¿Cuál es su función? La misma: mantener la presión y el tono de la cavidad intraabdominal.
Este ya no solo tiene la función de mantener la presión intraabdominal, sino que también el tono abdominal, o sea, la rigidez, la estructura en forma de tubo, ¿verdad?, que tiene el abdomen, es gracias a este músculo transverso del abdomen. No es tanto un músculo para movimiento, es un músculo más de contención. Ahora bien, estos músculos, con el acúmulo de grasa, con de la obesidad, el sedentarismo, la falta de movilidad, estos músculos pues van siendo, por decirlo así, estirados, y pues por eso es que da la deformidad pues del abdomen en los pacientes que tenemos obesidad. Así es que es un dato nada más para que ustedes lo tengan ahí. Este es el músculo transverso del abdomen. Como ven, pues las fibras son completamente horizontales, ¿verdad? No cambian su orientación, por decir así. Se mantiene pues horizontal. ¿Dónde se origina? En el ligamento inguinal, en la fascia ilíaca, en la fascia toracolumbar y en los cartílagos costales. Esto que está aquí atrás es la fascia toracolumbar. Ya lo mencioné varias veces y mejor se las voy a enseñar. Voy a adelantar. Quiero ver dónde tengo la fascia. Esto es. Esto que estamos acá, esto es la fascia toracolumbar. Ya vamos a ver cómo está conformada, pero esto es la fascia. Entonces este músculo cuadrado también se origina aquí, igual que el oblicuo interno. Volvamos a la diapositiva que estábamos. Aquí está. ¿Dónde se inserta? En la línea alba, ¿verdad? En la línea alba y en la línea pectínea, ¿verdad? Como ven, pues comparten orígenes e inserciones estos músculos. Y aquí lo vemos, el músculo transverso del abdomen, ¿verdad? En esta zona encontramos el músculo transverso del abdomen. Vamos a ver. La irrigación, como ven, es bastante similar, pero les vuelvo a repetir, busquen las diferencias, porque esas pueden ser preguntas de examen. Músculo recto abdominal, esto ya es un músculo horizontal, vertical, ¿verdad?, que encontramos en el abdomen. ¿Dónde se origina el músculo? Este es el del six-pack, ¿verdad? Este es el que a los fitness pues se les marca, ¿verdad? Y se les ve bastante bien este grupo de músculos. Músculo recto abdominal. El origen, en la cresta del pubis, en el tubérculo del pubis y en la línea pectínea. O sea, ahí se originan. Su origen es inferior. ¿Dónde se insertan? En la quinta a la séptimo cartílago costal. Ahí se inserta. Y también se inserta en la apófisis sifoide. ¿Cuál es su función? La flexión anterior del tronco. También ayuda a mantener el tono de la pared abdominal. Es decir, junto al transverso del abdomen son los que le dan la rigidez al abdomen, a la pared abdominal. Aquí vemos cómo se ve este músculo recto abdominal, cresta del tubérculo del pubis y la línea pectínea, su origen. Inserción, quinto a séptimo cartílago costal y la apófisis sifoides, ¿verdad? Va, como vemos, paralelo a la línea alba. Ahí encontramos al músculo recto abdominal. Sigamos. Este que estamos viendo aquí es el piramidal. Ya lo vamos a ver por allá. Aquí vemos el recto abdominal. Esto es el músculo recto abdominal. Vea todas estas. Este es el músculo con sus inserciones, o vienen a ser como, estos vienen a ser como vientres, ¿verdad? Pero no se describe en esa forma. Estas son como inserciones tendinosas que tiene el músculo en todo su trayecto. Cuando se hacen secciones del abdomen, cuando para una cirugía, por ejemplo, se busca hacer los cortes no sobre estos tendones, sino que sobre el músculo, porque el músculo puede tener una reparación y en cambio el tendón va a costar y puede quedar con una deformidad el abdomen de ese paciente. Sigamos. ¿Cuál es la irrigación? Volvemos a ver que son similares, ¿verdad? Y la inervación de la misma forma. Permítanme un momento.
Esta clase, si ustedes ven, es rápida, no hay mucho que explicar, es algo también que es más que todo macroscópica, no, perdón, es más que todo descriptiva, no tiene mayor teoría realmente, es una clase para mí pues bastante fácil. Permítanme un segundo. Bueno, continuemos, permítanme algo. Sí. Hablemos sobre la vaina de los rectos. Cada músculo de estos rectos abdominales está envuelto en una vaina fibrosa. Ya les hablaba de que la confluencia de los músculos, de los tres músculos horizontales o planos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, ayudan a conformar en la línea media a la línea alba, pero también le confieren una vaina de protección a los músculos rectos abdominales. Pero esta vaina no está conformada por músculo, sino que por la aponeurosis, o sea, la cubierta de los músculos transversos y los oblicuos del abdomen. La lámina anterior de la vaina se extiende sobre toda la superficie del músculo. Ojo con eso, sobre el músculo recto abdominal y se une al periósteo de las inserciones óseas en la cara anterior. La lámina posterior de la vaina se extiende sobre los 2/3 superiores del músculo. Es decir, que el músculo recto abdominal por delante está cubierto completamente por la fascia de los 3 músculos horizontales o planos del abdomen. Pero en la cara posterior, la vaina de los rectos solo cubre los 2/3 superiores del músculo recto abdominal. Es decir, que el tercio inferior está desnudo. En el tercio inferior, la lámina posterior termina a mitad de camino entre el ombligo y el pubis en la línea arqueada o línea arcuata, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver por allá. El músculo entra en contacto con la fascia transversal y el tejido conectivo extraperitoneal, ¿verdad? Es toda la vaina pues en sí es completa al frente e incompleta en la parte posterior, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver cómo se ve. Más que todo la parte anterior no es mucho que describirla porque está completamente en contacto. Ahora, ¿cómo se llama? El músculo en la cara posterior, pues sí, la parte inferior sí se encuentra en, ¿cómo se llama? Sí se encuentra en desnuda la parte inferior. Aquí dice el músculo entra en contacto. Es que aquí estaba con esta duda que no me calzaba la idea. No es el músculo entra en contacto, sino que esta vaina de los rectos entra en contacto con la fascia transversal, que ya la vamos a ver, que es una fascia que ayuda a delimitar el abdomen, tanto en la parte anterior, pero nos da una delimitación mejor en la parte posterior del abdomen, y el contenido y el tejido conectivo extraperitoneal, o sea, del peritoneo. Peritoneo es la bolsa que envuelve a los intestinos, que ya vamos a ver en las clases posteriores, vamos a hablar de eso. Esta es una idea de cómo vemos el músculo, ¿cómo se llama? El músculo todavía, perdón, cómo vemos todavía la bolsa del peritoneo. O sea, aquí estamos todavía con la bolsa del peritoneo y todavía tenemos la fascia transversal, diríamos, en esta zona, y ya por abajo pues ya no tenemos esa fascia, sino que tenemos el músculo desnudo, tal cual lo vemos acá, ¿verdad? Entonces, esto es la vaina posterior de los rectos. Esta es la vaina y esto es la zona desnuda. Esta es una cara, o sea, este es un corte coronal del cuerpo visto por detrás. No, esta es una cara, esta es una vista posterior. Entonces, aquí lo que estamos viendo, esta es la vaina de los rectos, de la cual hemos estado hablando, pero en la parte posterior, solo los 2/3 superiores están cubiertos del recto abdominal. La fascia del transverso, de los oblicuos, son las que conforman esta.
Aquí es la misma zona, solo que encima de esto tenemos la fascia transversal, que es esto que vemos acá. Esto que vemos acá es fascia transversal, que ya vamos a hablar de esa fascia. Y también vemos la fascia de, perdón, el tejido conectivo extraperitoneal, ¿verdad? Esto que vemos en esta zona de acá. No, lo que conocemos como peritoneo. Aquí está, peritoneo parietal, el que está en contacto. Ya se acuerdan que hemos visto los mesotelios. Los mesotelios son tejidos encargados de la protección, pues el encargado de protección de estructura. Mesotelio es la pleura, mesotelio es el pericardio. Más allá vamos a ver que otro mesotelio es el peritoneo. Sigamos. Aquí vemos la distribución de esta vaina de la que estamos hablando. Entonces vamos a ver cómo por delante, vea, se van las tres líneas. Estos son los haces de los músculos horizontales de los que hemos estado hablando y cómo ellos pues ayudan a conformar pues la vaina de los rectos por la cara anterior. Esto es en la parte, aquí ya prácticamente estamos viendo una parte inferior donde los tres haces no están llegando hacia atrás. Fíjense que creo que cometí un error cuando estaba editando esta clase, porque yo siempre las vuelvo a leer y las vuelvo a editar, le pongo cosas nuevas o le quito algo. Quité unas diapositivas y vi que esta diapositiva está repetida. Dije yo, no, y no era repetida que estaba. Es que esta es la diapositiva donde estamos viendo solo el tercio inferior. El tercio inferior de la vaina de los rectos. Ya permítanme, voy a hacer una pausa ahorita mejor y voy a ir a buscar esa diapositiva porque si no me voy a quedar aquí mal. Y fue un error mío, creí que está repetida, dije yo, pero no la vi a la carrera y no. Permítanme un segundo. Ok, ahora sí. Esta parte es la parte superior de la vaina de los rectos, o sea, los 2/3 superiores, donde vemos que vamos a ver aponeurosis. Este es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno y este es el músculo transverso del abdomen. Vamos a ver cómo el oblicuo externo ocupa la parte anterior, el transverso la parte posterior y el oblicuo interno separa sus aponeurosis y ambos pues, los tres pues ayudan a cubrir por completo el músculo recto abdominal, o sea, dando forma a la vaina de los rectos. Al unirse de nuevo ellos al centro, pues dan forma a la línea alba. Esto es en el tercio superior. Estamos viendo, este es un corte transversal y estamos viendo una vista superior de la vaina de los rectos. O sea que en el tercio superior, en los 2/3 superiores, la vaina de los rectos está conformada por delante el músculo oblicuo externo, por detrás el músculo transverso del abdomen y adelante y atrás tenemos al músculo oblicuo interno. Entonces ahí es como conforman la vaina de los rectos en los 2/3 superiores. Caso contrario, en el tercio inferior, que está desnudo, ya no hay vaina de los rectos, las tres aponeurosis se hacen anteriores. Las tres aponeurosis se hacen anteriores y siempre pues se unen en la línea media y conforman pues lo que conocemos ahí como la línea alba, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Sigamos. Espero que haya quedado claro. Es esto mismo que acabamos de ver allá. Esto es en el tercio superior, ¿verdad? En los 2/3 superiores. Como vemos las láminas o las aponeurosis de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. 2/3 superiores. Ya en el tercio inferior esto está desnudo porque las tres fascias, las tres aponeurosis se hicieron completamente anteriores. Ya no tienen una presencia posterior. Sigamos. Veamos el último músculo de la pared anterolateral. El músculo piramidal es el músculo más pequeñito, este que vemos acá. ¿Dónde se origina? En el pubis y en la sínfisis del pubis, o sea, en la articulación y en el hueso púbico.
¿Dónde se inserta? Solo se inserta en la línea alba, no tiene otro punto de inserción. Se inserta específicamente en la línea alba, ahí se inserta. ¿Cuál es su función? Tensar la línea alba. Esa es función del músculo piramidal. Esta ya la hayamos visto. Aquí está el músculo piramidal, que se puede llegar a confundir con el músculo recto abdominal. ¿Cuál es la característica? Que el recto abdominal no tiene inserción con la línea alba. Posiblemente corre a la par, pero no se inserta en la línea alba. El que se inserta de la línea alba, o la única inserción que podemos ver en el manojo de músculo, porque está escondido, digamos, entre el músculo recto abdominal, lo único que se pueda ver que se inserte en la línea alba, pues va a ser el músculo piramidal. Su irrigación: arteria epigástrica inferior, la arteria circunfleja ilíaca profunda y el nervio subcostal. Algo que no hablamos y se me fue por alto era hablar de la línea arcuata. Es esto que vamos a ver acá. Esta es la línea arqueada. Es exactamente donde inicia la parte desnuda del recto abdominal, o posiblemente donde termina la parte cubierta o protegida del músculo recto abdominal. Esto era la irrigación. Y aquí tenemos un resumen. Aquí está el resumen de todo lo que he estado hablando. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su inserción? ¿Cuál es su inervación? ¿Y cuál es su función? Esa es ¿cómo se llama? El resumen, el cuadro resumen de los músculos de los cuales hemos estado hablando, pues hasta el momento. Aquí ustedes se van con las imágenes y llevan este cuadro a la par y se les va a quedar fácilmente. Hablemos ahora de la pared posterior del abdomen. ¿Cuáles son los componentes de la pared posterior del abdomen? Las vértebras lumbares con sus discos intervertebrales. Los músculos posteriores de la pared abdominal, y aquí nos vamos con el psoas, el cuadrado lumbar, el ilíaco, el transverso del abdomen. Ojo con esto, vuelve a ser parte, ya no es solo de la pared anterolateral, sino que también forma parte de la pared posterior del abdomen. Y por supuesto también se incluyen los oblicuos. ¿Qué otros componentes encontramos? El plexo lumbar, compuesto por ramos ventrales, de los nervios espinales lumbares. Si estamos tomando en cuenta las vértebras, los nervios que emergen entre las vértebras a través de los forámenes intervertebrales, pues también van a ser parte o van a formar parte de la pared posterior. También aquí tenemos la fascia incluida, que es la fascia toracolumbar. Cuando decimos fascia incluida es porque todos los músculos ayudan a conformar esta fascia, que ya se las mostré, la fascia toracolumbar. Otro componente es el diafragma, que constituye con la parte superior de la pared posterior del abdomen, o sea, que contribuye con la parte superior de la pared posterior del abdomen, el diafragma. Y por supuesto la grasa, los nervios, los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos que están en esa zona. Acordémonos que la circulación, ¿cómo se llama? La irrigación, el drenaje, tanto venoso como linfático, corren a la par o ¿cómo podemos decir? Lateral a la columna vertebral. En este caso a la columna lumbar. Entonces todos los vasos sanguíneos, los nervios, los ganglios son incluidos también en la pared posterior. Veamos cuáles son los músculos de los que hablamos. No vamos a hablar ya de los músculos anterolaterales que forman parte de la pared posterior, porque ya los describimos, tanto en su origen, que puede ser anterior o puede ser posterior. Hablamos de que algunos se originaban en la fascia toracolumbar, y la fascia toracolumbar es una estructura completamente posterior. Entonces, hablamos de el ligamento, el origen del músculo cuadrado lumbar. Es este músculo que está aquí. Son músculos posteriores, ojo con eso. El ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca. El ligamento iliolumbar son ligamentos que vimos en la pelvis, cuando vimos la clase ¿cómo se llama? De anatomía 1, veíamos los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos del sacro y los ligamentos de
de la pelvis, y ahí encontramos uno que se llama ligamento iliolumbar, o sea, va del hueso ilíaco hacia las vértebras lumbares. Y también se origina en la cresta ilíaca, ¿verdad? En todo esto es la cresta ilíaca. ¿Dónde se inserta? En el borde inferior de la 12ª costilla, borde inferior de la última costilla, y en las apófisis transversas de las 4 vértebras lumbares superiores. Si alguien se preguntaba, ¿y por qué si las apófisis transversas de las vértebras dorsales o torácicas sirven para la inserción con las costillas, de qué le sirve a las lumbares tener apófisis transversa? Pues aquí está la respuesta. Ahí se inserta uno de los músculos de la pared posterior, que es el músculo cuadrado lumbar, en la parte posterior del abdomen. ¿Cuál es su función? Fija la última costilla, o sea que no es flotante, no es porque anda flotando, está fija, y actúa como un músculo de la inspiración al estabilizar la inserción más baja del diafragma. Tiene un contacto también con el diafragma y nos ayuda con la flexión lateral. Sigamos. Es este el que estamos hablando. Este es el músculo cuadrado lumbar. Ligamento iliolumbar y cresta ilíaca, y bueno, ya hablamos de dónde se inserta. Ya vamos a hablar de esto de este lado. Aquí lo vemos. Este es el músculo cuadrado lumbar. Es un músculo completamente posterior, ¿verdad? Está en la pared posterior del abdomen. Sigamos. ¿Cuál es su irrigación? Arterias lumbares, arterias iliolumbares, arterias subcostal, y su inervación es gracias a las ramas ventrales del 12º nervio torácico y los nervios espinales lumbares. Músculo psoas mayor. El origen en la superficie es este que vamos a ver aquí. Hay mayor y hay menor. Superficie anterior y borde inferior de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y incluidos, mejor dicho, los discos intervertebrales. Su inserción en el trocánter menor del fémur. Este es uno de los músculos que, además de ser abdominal, atraviesa toda la pelvis y tiene su inserción con su tendón en el trocánter menor del fémur. ¿Cuál es la función del músculo psoas mayor? La flexión del muslo. Esta es una de sus funciones, la flexión del muslo. Hay un, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, hay un reflejo que se llama el reflejo del psoas, que es uno de los músculos sucedáneos de la apendicitis, que nos pueden ayudar a determinar, más que todo, si tenemos un apéndice que está en posición retrocecal, o sea, completamente posterior al ciego, al ciego y al colon ascendente. Entonces, esa apéndice pues tiende a tener contacto con este músculo psoas. Cuando uno le dice al paciente, a los que han padecido de apéndice y tal vez le hicieron todos los músculos, los signos apendiculares, hay unos signos que se llaman sucedáneos, que pueden determinar o orientar más el diagnóstico. Al paciente pues se le dice, está el paciente con la pierna estirada, completamente acostado en decúbito dorsal, y le decimos que eleve su pie, y nosotros, el examinador hace una presión negativa, o sea, él está elevando el pie, el paciente está tratando de elevar el pie, y el examinador, o sea, el médico, está haciendo una presión hacia abajo. Cuando esta presión hacia abajo en forma negativa más la presión hacia arriba en forma positiva del paciente, esto hace que el músculo tenga contacto directo con la apéndice, y si está inflamada, si está en un proceso infeccioso, el apéndice va a doler cuando se hace este reflejo, pero eso lo van a ver ustedes en semiología. Aquí lo vemos, ¿verdad? Este es el músculo psoas menor, ¿verdad? Este que vemos, aquí es el músculo psoas mayor. Ahora vamos con el músculo psoas menor, este que tenemos acá. ¿Dónde se origina? En los cuerpos de T12 a L1. Ahí se origina, en los cuerpos, o sea que este va de abajo hacia arriba. Este va, perdón, creo que acabo de cometer un error. Me acabo de... sí, perdón. Todos van, ambos van hacia abajo, no tienen orientación hacia...
Así es que me confundí con los oblicuos. Sí, ambos se originan en las partes superiores y atraviesan la pelvis y llegan a la parte externa. Bueno, aunque este se queda a nivel pues de la línea pectínea y de la eminencia ilopectínea. Este se inserta directamente en las líneas propias de los huesos sacros. Y este se origina en T2 y T1, los músculos en los cuerpos de la T12 y de la L1. Ahí se origina el músculo psoas menor. También tenemos el músculo ilíaco. El músculo ilíaco se origina, este está completamente en el borde, aquí se origina, en los 2/3 superiores de la concavidad de la fosa ilíaca. Son en estos labios de aquí donde ella se origina. El labio interno de la cresta ilíaca, de ahí también se origina en el labio interno de la cresta ilíaca. Y en el labio interno de la cresta ilíaca, en los ligamentos sacroilíacos y en los iliolumbares. También en la superficie superior de la parte lateral del sacro. En esa zona se origina el músculo ilíaco. ¿Dónde se inserta? En el tendón del músculo del psoas mayor. En el tendón que llega hasta acá del trocánter menor, ahí se inserta también el músculo ilíaco, que es un músculo que está completamente en la fosa ilíaca, ¿cómo se llama? En la concavidad de la fosa ilíaca. Ahí se encuentra este músculo. Permítanme un momento. Okay. Entonces aquí vemos cómo se ve el músculo psoas mayor, a la par en las partes también incluido el músculo psoas menor, aunque aquí no se ve, pero sí lo más que todo lo que quería era que vieran cómo se hace un solo músculo, por decir así, que hasta es llamado iliozoas cuando se estudia en el miembro inferior, el iliozoas, que se inserta en el trocánter, en el tubérculo menor del fémur. Vean. Sigamos. Ok. Entonces, ahora veamos. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Veamos las fascias de la pared posterior. La pared posterior del abdomen está revestida por una capa continua de fascia endoabdominal, así se llama, fascia endoabdominal, situada entre el peritoneo parietal y los músculos. El peritoneo parietal es parte del mesotelio, de la bolsa que cubre los intestinos. Y los músculos de los que hemos hablado, ahí se encuentra la fascia endoabdominal. Esta fascia endoabdominal es la fascia que está también en la parte anterior, que se llama fascia transversa. Así se llama, fascia transversa. Es una fascia que está también entre los músculos en la cara anterior del abdomen, en la cara anterolateral del abdomen y, está en la cara, se ubica en la cara anterolateral del abdomen, específicamente entre los tres músculos anterolaterales y el peritoneo parietal. Ahí encontramos la fascia transversa. Esa fascia transversa o fascia transversalis, también así la van a ver ustedes en la literatura como fascia transversalis. Esta fascia transversalis es importante porque ayuda a delimitar, por ejemplo, ella sí tiene contacto con el tercio inferior el tercio inferior desnudo de los músculos rectos abdominales. Pero esta fascia transversalis también es una cubierta que le da protección después de la pared abdominal, de la pared muscular abdominal hacia el peritoneo, porque ahí se encuentra ella. Entonces, en la parte anterior se conoce como fascia transversalis y en la parte posterior se conoce como fascia endoabdominal. Ya vamos a ver por qué cambia su nombre. Y dice que en la fascia transversa que esta reviste al músculo transverso del abdomen. Acordémonos que en orden
de ubicación de anterior a posterior. Primero tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Por lo general se le nombra según la estructura que reviste. También esa es otra característica en la parte posterior. En la parte anterior solo se le conoce como fascia transversalis, pero en la parte posterior, cuando en algunas literaturas ya vamos a ver que se llama la fascia del psoas, por ejemplo, o la fascia del cuadrado, porque y siempre es la fascia endoabdominal. ¿Cuál es su importancia? Provee de un espacio extraperitoneal para la cirugía del retroperitoneo. Ya vamos más adelante vamos a hablar de los compartimientos supra, infra y extra e intraperitoneales y las estructuras u órganos que están en esa zona. Entonces, para tener una idea, esto que tenemos acá, esto es el peritoneo parietal. También tenemos un peritoneo visceral, que es el que arropa, por decir así, a los intestinos. Pero el parietal es el que tiene contacto con la pared. Entonces, la estructura que delimita ese peritoneo, porque entre medio vamos a encontrar ¿cómo se llama? Vamos a encontrar tejido adiposo más que todo. Esta es la fascia transversalis, esta que estamos viendo acá. Esto es la fascia transversalis. Y en esta zona de acá ya la conocemos como la fascia endoabdominal. Si ustedes se fijan en la literatura, en esta imagen, en esta imagen traído del internet, de la red, aquí pues se sigue llamando como fascia transversalis. Pero aquí en la literatura vamos a manejarla como la fascia endoabdominal, ¿verdad? Entonces, esta fascia junto con el peritoneo nos dan un espacio que le conocemos como el espacio retroperitoneal, y aquí encontramos algunos órganos como los riñones, son algunos de los órganos retroperitoneales. La vena cava inferior, la arteria aorta, son músculos también que son retroperitoneales. Y aquí vemos la ubicación de los músculos que hemos hablado, el psoas mayor y el cuadrado, los oblicuos, ¿verdad? El externo, el interno y el transverso, el recto, ¿verdad? Recto anterior pues del abdomen. Sigamos. De esa misma fascia que estamos hablando, nos venimos a hablar, por ejemplo, de la fascia del psoas, ¿verdad? La fascia del psoas, que es la ¿cómo se llama? Del psoas mayor, ¿verdad? Es este músculo que encontramos acá. Este es el psoas menor. Este que encontramos acá es el músculo del psoas. Esta dice, la fascia se inserta, es la fascia transversalis o la misma fascia endoabdominal. Cualquiera de las tres es un nombre aceptado. Si estamos hablando del psoas mayor, se le va a aceptar que le pongan o fascia transversalis, o fascia endoabdominal, o fascia del psoas mayor. Esta se inserta medialmente en las vértebras lumbares. Y aquí no se inserta. Y en el reborde del estrecho superior de la pelvis. O sea, es el estrecho superior de la pelvis, es la parte superior de la pelvis. Muestra un engrosamiento superior para dar el ligamento arqueado medial. Esto lo vamos a ver que tiene importancia en la inserción del músculo diafragma. Estos son los ligamentos que le ayudan a insertarse al diafragma. Entonces, el engrosamiento conforma el ligamento arqueado medial. Lateralmente se une a la fascia del músculo cuadrado lumbar y a la toracolumbar. O sea, en la forma lateral se inserta sobre la toracolumbar, que siempre es fascia endoabdominal o fascia transversal, y a la toracolumbar, que es la que la conforman los otros músculos, que ya lo vimos por allá. Sigamos. La fascia del cuadrado lumbar. Esta fascia, ¿verdad? Del cuadrado lumbar es esta, disculpen la flecha, salió movida, es esta de acá. Todo esto que tenemos acá. Se continúa lateralmente con la capa anterior de la fascia toracolumbar, con esta. Se inserta en las caras anteriores de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la 12ª costilla, y se continúa con la fascia transversa. Se engrosa hacia superior, ¿verdad? Esta tiene un engrosamiento superior, formando los ligamentos arqueados mediales. Es decir, que los ligamentos arqueados mediales
son parte del ligamento, son parte de la fascia del psoas mayor. Y los ligamentos arqueados laterales son parte de la fascia de los músculos cuadrados lumbares. Ojalá no me haya confundido al decir eso, pero ustedes lo tienen que entender. La fascia toracolumbar. La lámina fascia, o sea, la capa extensa que divide, esta se tiende a dividir en varias capas. En una capa anterior, en una capa media y en una capa posterior. Es la fascia toracolumbar. Esta está conformada por fascias de todos los músculos. Y por eso la vemos que está entre ellos, por decirlo así, los está separando o subdividiendo entre ellos, que no hagan una sola masa, por decirlo de otra forma. Entonces, ella pues tiene diferentes capas, una capa anterior, una capa media, una capa posterior, que envuelve a los músculos profundos del dorso. Ahí también vamos a ver que tiende a darle una cobertura a los músculos erectores de la espina, que ya son los músculos más externos de la espalda. Es fina, es transparente y en la zona donde cubre las partes torácicas de los músculos profundos, pero gruesa en la región lumbar. Sobre los músculos es delgada, es una telita, es lo que cuando vemos las carnes en el súper se le ve una telita blanca, eso es fascia. Pero en las zonas donde se ve más grueso, eso ya es en la zona de la región lumbar. La parte lumbar de esta fascia se extiende entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. O sea que si ustedes ven, es una zona bastante extensa. Se inserta lateralmente en los músculos oblicuo interno y en el transverso del abdomen. Ojo con esto. Esta es la fascia de la que estamos hablando. Es toda esta. Esta es la fascia torácica. Aquí la vemos como esta fascia forma parte de todos estos músculos. Entonces, la fascia torácica vamos a ver que tiene colaboración de los músculos del transverso del abdomen y del oblicuo interno. Ayuda a insertarse en esa zona. Los cuadrados lumbares, los músculos erectores de la espina y los músculos psoas mayor. Aquí todo eso es fascia toracolumbar y tiene sus diferentes capas. La capa interna, la capa anterior, la capa media y la capa posterior. La capa posterior es la capa externa o es la capa visible, por decir así, pero es posterior porque la tomamos de adelante hacia atrás, pero es la externa o es la visible. Esto es la fascia toracolumbar. Vemos sus diferentes relaciones. Ojo con esto, las relaciones que tiene, con qué músculo se relaciona la fascia toracolumbar. Con los multífidos y paravertebrales, son los músculos erectores de la espina. Con el músculo dorsal ancho y el trapecio. Con el músculo transverso del abdomen. Con el músculo glúteo mayor y con el músculo bíceps femoral. Como vemos, es una área muy extensa. Con esto terminamos en sí pues la clase de pared abdominal. Con esto llegamos al final de la clase. Y pues el día de mañana la voy a compartir, ¿verdad? Espero compartirla temprano. La voy a compartir con ustedes ahí en la... Mañana es 25. Así es que mañana estaríamos subiendo pues esta clase de pared pues abdominal. Les digo una cosa, en estos últimos días pues he estado calificando los exámenes de macro y de micro, los teóricos, ¿verdad? Los teóricos, porque me hacía falta calificar algunos. También he estado calificando el práctico y felicidades, han salido muy bien el práctico, estoy muy complacido, le metieron con ganas y la verdad que era un parcial bastante fácil y tal vez fácil si lo estudiaron, porque sí tengo notas bajas, muy bajas, pero hay notas muy buenas. Hay notas de 10, hay notas de 9.5, eso habla muy bien. En los teóricos pues sí tenemos bastantes notas muy bajas, pero esas notas van a estar disponibles, primero Dios, el día sábado.
era el domingo, pero tengo unas evaluaciones por ahí pendientes que no sé si las voy a poder sacar a tiempo y no quiero estar pidiendo más prórroga para subir las notas. Entonces lo más seguro es que el sábado estén ya las notas publicadas en sus respectivos portales. Tienen que estar solventes para poder ver sus notas. Entonces les hacía el comentario de que ya se me olvidó que hice unas modificaciones por ahí con respecto a las notas y al ver que los prácticos tienen muy buenas notas, lo que hice fue que las notas de los cortos se las sumé a las notas de los parciales teóricos, tanto macro y micro, bueno, ya sumado. Se lo subí y eso pues ha hecho que muchos alumnos que tenían notas de 5, 6, pues han aprobado el examen y eso pues me satisface bastante. Bastantes alumnos pues aprueban el examen, pero decirles pues que siento bastante dificultad con el aprendizaje de estos y esto es básico. La anatomía 2, bueno, la anatomía 1 también y la 2 ni se diga. Entonces es muy importante pues que esos conocimientos ustedes los afiancen pues de la mejor manera. Así es que bueno, me voy a quedar hasta aquí. Primero Dios, pues el día sábado ya estén subidas las notas. Estudien mucho. Pónganle mucho cuidado. Orígenes, inserciones, inervación, irrigación, características. Eso principalmente. Y cómo está compuesta la pared abdominal. Tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Estudien mucho, se les aprecia bastante y sigamos adelante. ¿Ok? Ok.